Muy bien, vamos a empezar con la unidad 2, el título quinto de los títulos habilitantes del transporte terrestre. Perfecto, vamos a revisar la unidad 2, título quinto de los títulos habilitantes del transporte terrestre, capítulo 1, generalidades. Muy bien. El artículo 72, ¿no? Nos habla de los títulos habilitantes del transporte terrestre, los contratos de operación, permisos de operaciones y autorizaciones las cuales se otorgarán a las personas jurídicas domiciliadas en el Ecuador que tengan capacidad técnica y financiera y cumplan con los requisitos en la ley y los reglamentos. ¿Qué son los títulos habilitantes del transporte terrestre? ¿No es cierto? Se otorga a personas jurídicas que cumplan con los requisitos legales y reglamentarios y se clasifican en contratos de operación, permisos de operación y autorizaciones, ¿sí? ¿Cuáles son las autoridades competentes para otorgar títulos habilitantes? Sí, títulos habilitantes. Tenemos a la Agencia de Regulación y Control del Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial en los ámbitos interprovinciales e intercantonales, ¿no es cierto? Tenemos a los gobiernos autónomos descentralizados, regionales, municipales o metropolitanos. Ámbito intrarregional, interprovincial e intracantonal, ¿sí? En las jurisdicciones donde los GATS no ejerzan las competencias de tránsito, será la Agencia Nacional quien otorgue los títulos. Más abajito, seguimos. Los títulos que se otorgan, ¿no? Tenemos los contratos de operación para la prestación del servicio de transporte público de bienes o de personas, ¿no? Luego tenemos el permiso de operaciones para la prestación del transporte comercial. ¿Quién da esto? Le dará la comisión provincial respectiva. Y tenemos la autorización de operadores del servicio de transporte por cuenta propia que le otorga la Comisión Nacional. Sí, entonces miren, queridos estudiantes, ¿no? Los títulos habilitantes son los documentos que se necesitan para que los diferentes tipos de transporte puedan operar, ¿no es cierto?, legalmente. Nosotros hablamos del transporte ayer intracantonal, intraprovincial, interprovincial, intrarregional e internacional, ¿no es cierto? Pero para otorgar, ¿no?, estos títulos habilitantes se les otorgan a personas jurídicas que cumplan con los requisitos y reglamentos y tengan sus personerías jurídicas domiciliadas en el Ecuador y sobre todo tengan todo lo que es la capacidad técnica y financiera, ¿no es cierto? Entonces, fácil. Se otorga se otorga a personas jurídicas que cumplan con los requisitos legales reglamentarios en los contratos de operación, permisos y operaciones de autorizaciones, ¿no? ¿Cuáles son las autoridades competentes para autorizar este título, no? Primero, tenemos ahí a la Agencia de Regulación del Control del Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial en el ámbito interprovincial e internacional. En el ámbito, no olviden, interprovincial, ¿no? El interprovincial, recordaránse, es el que está fuera respetando los límites nacionales, ¿no? Y el internacional, el que tenemos con los tratados y convenios internacionales, es decir, el transporte internacional es un transporte público que garantiza el Estado, recordarán si el día de ayer revisamos esa parte. Entonces, para entregar estos títulos habilitantes en el ámbito interprovincial e
internacional lo hace la Agencia Nacional de Regulación y Control del Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Muy bien. Los gobiernos autónomos descentralizados, regionales, municipales o metropolitanos en ámbito intrarregional, dentro de los límites regionales, interprovincial e intercantonal, ¿sí? Esto lo da los gobiernos autónomos descentralizados regionales, municipales, ¿no? Ámbito intrarregional, en este caso, ¿no? Tenemos a los gobiernos descentralizados regionales. El interprovincial también lo dan los regionales y los intercantonales los dan los GAT municipales, es decir, los municipios. En las jurisdicciones donde los GAT no ejercen la competencia de tránsito, será la Agencia Nacional quien otorgue los títulos. ¿Sí? Entonces, miren, sencillito, ¿no es cierto? Sí, yo tengo un transporte interprovincial o tengo un transporte internacional, quien me otorga el título habilitante es la Agencia Nacional de Tránsito, ¿no es cierto? Sí, el municipio, los gobiernos regionales ya tienen la competencia, pero recordaránse que nosotros no tenemos aquí regiones, ¿no? Pero sí tenemos a los municipios que han asumido ya la competencia de tránsito, ¿no? Y ustedes pueden ver en las ciudades, ya tenemos los agentes de tránsito. Entonces, para autorizar un título habilitante, ¿no? Serán los gobiernos autónomos descentralizados, municipales para los cantones, ¿no es cierto? Municipales. Para los interprovinciales y intrarregionales serán las regiones. Sí, los títulos que se otorgan, ¿no? ¿Cuáles son los títulos que se otorgan para que puedan tener la vialidad para operar? Normalmente son los contratos de operación, ¿no? Para la prestación del servicio del transporte público de personas o de bienes. Para el transporte público se necesita un contrato de operación, Para el transporte comercial se necesita un permiso de operación, ¿sí? Que tenga permiso, ¿sí? Las autorizaciones de operación para el servicio del transporte de cuenta propia lo confiere la Comisión Nacional de la Agencia Nacional de Tránsito, ¿no? Y para los permisos de la prestación del servicio de transporte comercial le dará la comisión provincial respectiva. Es decir, nosotros hablamos de la descentralización. Aquí hay la Agencia Nacional de Tránsito, por ejemplo, en la ciudad de Riobamba, ellos son los que dan dentro de la circunscripción territorial provincial. ¿Sí? Muy bien. Ámbito del servicio de transporte público, ¿no? Ahí está mejor. El artículo 65. El servicio de transporte público comprende los siguientes ámbitos de operación, lo que hemos hablado. El intracantonal, interprovincial, intrarregional. Aquí debe ser el interprovincial e internacional. Muy bien, el título. ¿A quién da el contrato de operación? ¿Qué tipo de servicio? Servicio público de personas o de bienes en cualquier tipo, en el ámbito interprovincial e internacional, intraprovincial y urbano. En el ámbito interprovincial e internacional, la Comisión Nacional del Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, ¿no es cierto? En el intraprovincial y urbano, las comisiones provinciales de la Comisión de Tránsito y Seguridad Vial. El permiso de operación, ¿no? Se necesita para el servicio de transporte comercial en cualquier tipo. En el ámbito interprovincial, la Comisión Nacional. En el ámbito intraprovincial y urbano, las comisiones provinciales. Y las autorizaciones de operaciones, servicio de transporte por cuenta propia en cualquier tipo
interprovincial, Comisión Nacional de Tránsito, e intraprovincial y urbano, comisiones provinciales. Entonces, miren, los títulos habilitantes en qué se clasifican, ¿no? Se clasifican primero en un contrato de operación. ¿Cuáles acceden a tener el contrato de operación? Son exactamente el transporte público, ¿no es cierto? De personas o bienes en cualquier tipo, ¿no? Ese necesita un contrato de operación, un permiso de operación, el servicio de transporte comercial y la autorización de una operación necesita el servicio de transporte de cuenta propia en cualquier tipo. Nosotros hablamos de las clases de transporte, recordaránse. Existe el público, el que garantiza el Estado de forma masiva y colectiva. ¿A través de qué? A través de una contraprestación económica. Hablamos del servicio de transporte comercial. Es el que no tiene el carácter de masivo ni colectivo, ¿no es cierto? Ahí se clasificaban los taxis, las busetas escolares. Entonces, pero también se hace a través de una contraprestación económica y una autorización de operación, ¿no? Se necesita ¿para qué? Para que usted opere el servicio de transporte por cuenta propia en cualquier tipo. No olviden que el de cuenta propia debe estar matriculado a nombre suyo, siendo una persona natural o jurídica, y es para satisfacer su necesidad personal, económica. Es un activo lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, ahí está. Contrato de operación, servicio público. Contrato de operación. Permiso de operación para los comerciales y autorización de operación para los de cuenta propia. ¿Sí? Por favor, no se olviden de tomar sus fotografías. Artículo 73. Los títulos habilitantes serán conferidos por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Los gobiernos autónomos descentralizados regionales, municipales o metropolitanos dentro de los ámbitos de su competencia. ¿Sí? Los títulos habilitantes entregados por la Agencia Nacional de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Tenemos contrato de operación, permiso de operación y autorización de operación. ¿El contrato de operación para quién era? Para el transporte público, contrato. Permiso de operación para el transporte comercial, ¿no es cierto? Y la autorización de la operación para el transporte de cuenta propia. Y los GAT, dentro del ámbito intrarregional, intraprovincial e intracantonal, ahí hay una falla porque le hemos puesto interprovincial. El contrato de operación, permiso de operación y autorización de operación. Es decir, la agencia da los mismos títulos habilitantes, así como los GATS da los mismos títulos habilitantes, pero los GATS, recordaránse, cuando ya han asumido las competencias. Entonces, en la parte de abajo le hemos puesto en las jurisdicciones que los GATS no ejercen las competencias, será la agencia quien otorgue los títulos. Pero en los que ya han ejercido la competencia, los darán los GATS municipales. ¿Sí? Muy bien. El artículo 74. Compete a la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial otorgar los siguientes títulos habilitantes. A. Contrato de operación, no se olviden, para la prestación del servicio público de personas o bienes para los ámbitos intrarregional, interprovincial, intraprovincial e internacional. ¿Sí? Muy bien. Permisos de operaciones de servicio de transporte comercial bajo modalidad de carga pesada y turismo en todos los ámbitos.
C, permisos de operación de servicio de transporte comercial, excepto el intracantonal. D, autorizaciones de operación. Autorizaciones de operación para el servicio de transporte de cuenta propia para todos los ámbitos. En el ámbito internacional, los títulos habilitantes serán otorgados de conformidad a los convenios y normas internacionales vigentes. Sí. Entonces, aquí es facilito, ¿no es cierto? Es facilito. Contrato de operación para el transporte público. Contrato de operación. Permiso de operación para el servicio de transporte comercial. Y autorización de operación, me autorizan a operar para el servicio de transporte de cuenta propia. ¿Sí? Nada más. Artículo 75. Corresponden a los gobiernos autónomos descentralizados, regionales, metropolitanos y municipales, en el ejercicio de sus respectivas competencias en el ámbito de su jurisdicción, otorgar los siguientes títulos habilitantes según corresponda. A. Contratos de operación para la prestación del transporte público de personas o bienes para el ámbito intercantonal y otorgamiento de títulos habilitantes de operación. ¿Qué se necesita? La inversión de $20,000, situación actual, una ordenanza aprobada, alcance al proyecto, renovación de títulos habilitantes. Bueno, aquí le hemos puesto un ejemplo del Cantón Cuenca, las fechas y las observaciones. ¿Sí? Los permisos de operación para la prestación de transporte comercial, ¿no?, en todas sus modalidades, de excepción de carga pesada y turismo para el ámbito intracantonal. En las jurisdicciones donde los gobiernos autónomos descentralizados, regionales, metropolitanos y municipales no ejerzan la competencia de tránsito, será la Agencia de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial quien otorgue los respectivos títulos habilitantes. Esto ya hemos hablado en reiteradas ocasiones, ¿no es cierto?, que en las jurisdicciones donde, por favor, los gobiernos autónomos descentralizados, regionales, metropolitanos y municipales, que no ejerzan la competencia en el área de tránsito, será la Agencia Nacional de Regulación del Tránsito y Transporte Terrestre los que den los títulos habilitantes, ¿no es cierto? El permiso, las autorizaciones y el contrato. Punto. Artículo 76. El contrato de operación para la prestación de servicios de transporte público de personas o bienes es el título habilitante mediante el cual el Estado le entrega a una persona jurídica que cumpla los requisitos legales la facultad de establecer y prestar los servicios a los cuales se refiere la ley, así como para el uso de las rutas, frecuencias y vías públicas. El contrato de operación del servicio de transporte público se sujetará al procedimiento especial establecido en el reglamento, ¿no es cierto? Entonces, miren, sencillo, el contrato de operación para, ahí le hemos puesto un bus, para la prestación de servicios de transporte público de personas o de bienes, el título habilitante mediante el cual, no olviden que el Estado es el dueño de las frecuencias, ¿no es cierto? Y ellos hacen lógicamente esa comercialización de frecuencias. Entregan a una persona jurídica, en este caso a una cooperativa, ¿no?, que son jurídicas, que cumplan con los requisitos legales, ¿no es cierto? Es decir, cumplen con los requisitos legales. Y la facultad de establecer y prestar servicios a los cuales se refiere la ley, así como para el uso de las rutas, ¿no es cierto? Las rutas, sus frecuencias, ¿no? ¿Qué tipo de ruta van a seguir? ¿A dónde van? ¿De dónde a dónde? La frecuencia, ¿no? El horario. Y lógicamente no olviden que las vías públicas son propietarios del Estado, ¿no es cierto? Este contrato de operación del servicio de transporte público, lógicamente, se sujetará al procedimiento especial establecido en el reglamento. El permiso, ¿no? Hablamos de contrato de operación para vehículos, no se olviden, de transporte público, ¿no?
Hoy día vamos a ver el permiso de operación para la prestación del servicio de transportes comerciales de personas o bienes. Es el título habilitante mediante el cual la Comisión Provincial respectiva enmarcada en la ley, el reglamento y las resoluciones emitidas para el efecto de la Comisión Nacional autoriza a una persona jurídica, legal, técnica y financieramente solvente para prestar servicios de transporte, ¿sí? La autorización de operación para la prestación de servicios de transporte por cuenta propia, ahí está, ¿no? Le hemos puesto un camioncito donde usted ejerce su actividad comercial propia, ¿no es cierto? Para usted es autónomo, ¿no? Es el título habilitante conferido por parte de la Comisión Nacional a una persona jurídica para la operación de un servicio de transporte por cuenta propia, cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en el reglamento de esta ley. El permiso de operación y autorización de operación se le otorgará mediante resolución de la autoridad competente, ¿sí? Capítulo 2 del régimen administrativo. Sección 1 de las operadoras de transporte. Las operadoras de transporte terrestre, ¿qué nos dice el artículo 77? Constituye una operadora de transporte terrestre toda empresa, ya sea compañía o cooperativa, que haya cumplido con los siguientes requisitos. El artículo 78. Toda operadora debe operar exclusivamente con la clase de automotor que le dan la autorización. Y el artículo 79 dice, para el servicio que brinde toda operadora debe tener un estatuto, ¿no es cierto? Entonces, muy bien. Las operadoras del transporte terrestre, facilito, el artículo 77, para constituir una operadora de transporte terrestre, todas las empresas, ya sea de compañía o cooperativa, que hayan cumplido con todos los requisitos que exige la Agencia Nacional de Tránsito. El artículo 78, no olviden que toda operadora debe operar, ¿no es cierto?, exclusivamente con la clase de automotores que se le autoriza, es decir, qué tipo de automotor son los que van a brindar el servicio, ¿no? Y el artículo 79 nos manifiesta que para el servicio que brinde toda la operadora debe tener un estatuto, ¿no es cierto?, una reglamentación. Operadora de transporte, ¿no es cierto? Socio, inscriba su... Bueno, artículo 77. Constituye una operadora de transporte terrestre toda persona jurídica, sea cooperativa o compañía, que habiendo cumplido con todos los requisitos exigidos en esta ley, su reglamento y demás normativa aplicable, haya obtenido legalmente el título habilitante para prestar el servicio del transporte terrestre en cualquiera de sus clases y tipos. No se van a olvidar, ¿no es cierto?, que para usted constituir una operadora de transporte terrestre, ¿no?, toda persona jurídica, ¿no?, toda persona jurídica, sea esta una cooperativa o una compañía, que habiendo cumplido con todos los requisitos exigidos en la ley, en los reglamentos y demás normativa aplicable, haya obtenido legalmente el título habilitante para prestar el servicio del transporte terrestre en cualquiera de sus clases y tipos.